Ministerio de Renovación Palabra. Y quiero que empecemos con el Salmo 119, el versículo 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como ya sabemos, cuando iniciamos el ministerio, éramos más mi persona que mi esposita, personas totalmente neófitas. ¿Qué es una persona neófita, Yuri? No tiene el conocimiento, ¿cierto? Y veíamos, ¿verdad?, en Primera de Timoteo, el capítulo 3, que los obispos y los diáconos no pueden ser neófitos, sino tienen que ser personas capacitadas, preparadas, que tienen que tener el conocimiento para enseñar, ¿verdad? Pues quiero contarles que cuando iniciamos el ministerio éramos neófitos totalmente. Siempre cuento que yo busqué Pablo en la Biblia para el primer sermón que di, porque sabía que a mi papá le gustaba y no lo encontré. Así de neófitos éramos. Sin embargo, este versículo lo pusimos como base porque ¿cómo más saber cómo, sobrellevar el ministerio? ¿Cómo saber cómo sobrellevar la congregación? ¿Cómo saber qué se puede, qué no se puede hacer? ¿Hacia dónde vamos? Si no es a través de la palabra de Dios. Amén. Nosotros, como el Ministerio de Renovación Palabra y Vida, nos fundamentamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la Biblia es la que nos muestra los límites, es la que nos guía, es la que nos enseña. Segunda de Timoteo 3:16 nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos perfecciona para que seamos útiles en toda buena obra. Todo lo que hacemos, amada iglesia, está basado a través de la Biblia. Y hay cosas que hacemos y hay otras cosas que no hacemos, porque la misma Biblia me permite o me da el aval para que como iglesia podamos ejecutar cada acción que hacemos. Amén. Por eso todo lo que usted escucha aquí desde el altar, y lo procuramos como iglesia, o todo lo que se escucha en las escuelas bíblicas, o todo lo que usted escuche hacer a su líder, tiene que ser aprobado por la palabra de Dios. Si va en contra de la palabra de Dios, amado hermano, no le estamos pegando al blanco. Seríamos una iglesia errónea, hasta podríamos llegar a ser una secta. Para empezar, voy a hacer eso se llama como un aviso legal, como una aclaración. Y es que esto corresponde solo a la Iglesia de Renovación, Palabra y Vida, no a otras iglesias. El canon doctrinal de otras iglesias puede diferir de las nuestras, pero esto es en lo que creemos. Si por alguna razón, motivo o circunstancia, usted de pronto tiene otra postura, visión y demás, podemos hablarla. Sin embargo, esta es, y a esta nos ajustamos. Entonces no dude, por favor, tener una charla teológica con nosotros, estamos abiertos a eso, pero para efectos de esta iglesia, estas son nuestras 9 doctrinas fundamentales. Y vamos con la primera. Entonces creemos en la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios inspirada por Él. Y voy a hacer una pregunta aquí, se la voy a preguntar a Mafecita, que está tan concentrada. Mafe, libro en la Biblia que no menciona el nombre explícito de Dios. Hay un libro en la Biblia que no menciona el nombre explícito de Dios. Casi. Es una mujer, pero no es Ruth. Esther. ¿Es Esther inspirado por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque Esther no menciona el nombre de Yahvé, ni los ritos religiosos judíos, no quiere decir que no haya sido un libro inspirado por Dios, porque de hecho por eso están en nuestro canon bíblico. Ahora, le pregunto a mi hermano Alejandro. Hermano Alejandro, ¿tiene la Biblia incoherencias? La Biblia es irrefutable, hermanos. Por eso nosotros creemos en esa palabra de Dios. Que tenga de pronto asuntos de traducción diferentes y demás, eso ustedes ya lo vieron en las clases de
nuestras escuelas bíblicas, ¿verdad? Si no lo han visto o no se acuerdan, vuelvan a tomar esa clase, porque necesitamos tener argumentos de por qué nuestra Biblia es la autoría de la voz de Dios. Amén. En ese orden de ideas, nos basamos siempre en la Biblia. Si está fuera de la Biblia, lo siento, pero no nos sirve. Amén. Entonces, recuerden esto, toda la escritura, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como testigos de lo sobrenatural de Dios, sueños, visiones, algunos domingos que hay experiencias, ¿verdad? Que las personas tienen y lo vemos. Damos gracias a Dios por la palabra, porque si no existiera la palabra, amado hermano, nos convertiríamos en fanáticos. Queremos solo la experiencia emocional. Claramente Dios nos hizo también emocionales, pero la palabra nos indica realmente que todas estas experiencias, los sueños, las visiones, los dones, tienen que tener un fruto. Y el fruto es cada día parecernos más a Cristo. Toda la palabra nos guía a Cristo. Juan 1:1 que declara: en el principio, ¿se lo saben? La palabra, amado hermano, estaba desde antes, ¿cierto? Porque es el Logos, antes de la fundación del mundo. Ha estado, cielo y tierra va a pasar, pero la palabra siempre va a permanecer. Amén. Hay algo que yo estaba pensando, esposa, y un ejemplo: hay personas que piensan que hay partes de la palabra que ya no le casa ni a la iglesia, ni a usted, ni a mí. Un ejemplo es Tercera de Juan, que siempre lo he escuchado, del capítulo 1 al 3, donde Pedro le da Juan le da un saludo a Gallo, ¿no? Él le dice: amado, que seas prosperado tú como prospera tu alma, prospera en todo lo que hace. Hay algunas personas que creen que ese saludo era solo para Gallo, y esa promesa es solo para Gallo, que esa promesa no es para la actualidad, ni para usted, ni para mí. ¿Usted qué piensa de eso, amado hermano? Tenga ahí la consideración. Hace poco estábamos en el hospital con mi esposa cuando nació Caleb, y realmente estábamos muy afligidos porque el diagnóstico era que mi hijo venía muy pequeño y su parte neuronal nos decían que no estaba bien, que podía nacer con una incapacidad neuronal. Usted como papá, ¿cómo se siente ante una situación de estas? Pues terrible, devastado. Pero recuerdo que fuimos a la palabra, para poner un segundo ejemplo, y decía en Job, ¿no? Capítulo 9, el versículo 8. Era una palabra que leí justo en ese momento, donde decía que aunque su inicio primero haya sido pequeño, su postrer estado va a ser grande. A mí me sorprendió porque cuando usted lee el contexto de esta palabra, pues no debería, amado hermano, yo creer en esa palabra, porque es de uno de los amigos de Job, que viene y está haciendo como piedra o como aguijón para Job. Pero yo entendí esto, amado hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios, y justo en ese momento de necesidad y justo en esa angustia tan tremenda que yo sentía, aún ese versículo bíblico, amado hermano, consoló mi vida, me cambió, y entendí que toda la escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda es inspirada por Dios, y justo es lámpara encendida a nuestros pies en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de oscuridad. Por eso, amados hermanos, como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, desde Génesis capítulo 1, el versículo 1, hasta Apocalipsis, el capítulo 22, al último versículo, creemos que es inspirada por Dios. Y cada versículo nos puede, amado hermano, llevar a Cristo. Y cuando nos lleva a Cristo, ¿qué hace? Trae esperanza, trae renovación, trae, amado hermano, vigor, trae fuerzas nuevas, trae restauración, trae vida.
Juan capítulo 6, el versículo 63, declara que las palabras son, la palabra es espíritu y vida. Pero la palabra sin espíritu es ¿qué? Muerta. Pero con espíritu viene y trae ese rema. ¿Ese rema qué es? Trae esa inspiración que un solo versículo bíblico puede satisfacer nuestra vida, puede cambiar, traer claridad a nuestro entorno. Por eso este primer punto es: nosotros creemos de inicio a fin, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso usted, amado hermano, crea, y en el momento de dificultad y en el momento de angustia, solo basta una palabra de la boca del Padre para sanar nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a la segunda, por favor. Como iglesia creemos en la Trinidad, y esta es nuestra base fundamental del ministerio de renovación, palabra y vida. Voy a explicarlo. Juan 14, 16, 17 dice: y yo, está hablando Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra otro en griego es aios, que es un pronombre personal, y está diciendo que otro o otra persona igual o mejor, es esta palabra aios, vendrá después del Señor, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amado hermano, en las escuelas bíblicas usted va a ver todas las evidencias, desde Génesis hasta Apocalipsis, en que nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero creemos que hay una Trinidad. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: por la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. No creemos, amados hermanos, que como los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza. No creemos que el Espíritu Santo es una energía. No creemos que Jesús es igual al Padre, como creen también los Jesúsolos. No creemos que el Padre es lo mismo que Jesús. Desde Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, nuestro Señor Jesucristo es muy enfático y habla de dos personalidades diferentes. De hecho dice Jesús: nadie va al Padre, Juan 14, 6, ¿cierto?, si no es por el Hijo. Desde Génesis 1 se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? En Génesis 2 para crear al hombre. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo en Génesis 11 para venir, amado hermano, y confundir a los de la Torre de Babel? Dígalo conmigo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos como iglesia que el Padre está en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Creemos como iglesia que Jesucristo está en este momento sentado a la diestra del Padre. Evidencias bíblicas, bueno, hay muchas. Esteban, ¿cierto? Hechos capítulo 8, en el momento de que lo estaban apiedrando, vio a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. La Biblia declara: tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, amado hermano. Entonces, ¿Jesucristo dónde está? Sentado a la diestra del Padre, glorificado, amado hermano. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo que habita en vosotros? Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo conoce, porque no le ha visto, mas habita en vosotros. ¿En dónde habita? Hágalo así: en mí. Entonces, una de las preguntas que siempre nos hacen: ¿cómo debemos orar? ¿A quién le oro? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? ¿Cómo debería ser mi oración? Y hay veces que las personas se frustran en la intimidad porque dicen: ¿y qué tal yo le ore a Jesús y el Padre se ponga celoso? ¿O qué tal yo le ore al Padre y el Espíritu Santo se ponga celoso? Amados hermanos, es uno solo, es Dios.
Aunque en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y oramos ¿cómo? Inspirados por el Espíritu, en el nombre de Jesús, toda petición al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, revelado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, tercero, creemos en la salvación por la gracia y fe de Jesucristo. Y como fundamento, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, la salvación no se compra, no se vende, no se permuta, no nada de eso, no es una transacción y no es porque usted la merezca. Creemos como iglesia que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, porque no por mérito, ni porque usted fuera bueno, ni nada de eso, sino porque sencillamente Dios lo amó y a Dios le plació. ¿Cómo se obtiene esta salvación? No es porque usted se haga llamar cristiano, no porque usted sirva. Hemos sido muy enfáticos en estas clases de que no es por el servicio que uno es salvo, sino solamente por la fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Cuando tú crees en Jesucristo, entonces viene la salvación y es por gracia, gracia inmerecida. Entonces grábese muy bien ese versículo y vamos a continuar. Aquí algo importante como iglesia, porque hay otras doctrinas que la salvación se pierde. Generalmente esa es la pregunta, ¿no? Nosotros como el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, creemos que la salvación es Cristo Jesús, amén. Creemos en Juan 3:16 que se entregó nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que la voluntad del Padre es que nadie se pierda, por eso entregó a su Hijo. Pero también declara un versículo adelante, 2 versículos adelante, el versículo 18 dice, pero el mundo prefirieron las tinieblas. Entonces creemos, como en Hebreos capítulo 13, amado hermano, que hay de aquellos que rechazan la gracia de Jesucristo. La rechazan, la salvación ya fue dada. Entonces la pregunta es, ¿la salvación se pierde? Amado hermano, las almas son las que se pierden cuando no reciben a Cristo. La salvación es Jesucristo, Jesucristo jamás se va a perder. Más bien nosotros como congregación, ¿qué pensamos? Que cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no estamos rechazando la salvación, sino que Él es nuestra salvación. Amén. Un punto importante, un nacido del Espíritu, que es el que Jesucristo habita en nosotros, no practica el pecado, muestra frutos de un verdadero arrepentimiento y una vida íntegra. Por eso como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, cada domingo en cada servicio recalcamos, compórtese como un nacido del Espíritu, dé testimonio de su salvación. En Santiago dice el capítulo 4, muéstrame tu fe. Entonces lo invertimos, muéstrame tu salvación. Y como dice Santiago, pues se lo muestro a través de mis obras, se lo muestro a través de realmente como soy, que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es nuestra postura respecto a la salvación. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 4. Bueno, el número 4 es, creemos en la santificación del nuevo creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Una cosa es el nuevo nacimiento y la salvación, y otra cosa es la santificación. La santificación es un proceso y es el proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, alguna vez escuché esta frase de somos santos pecadores, pero en nuestra opinión personal, nosotros somos santos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué pasa? Que no debemos dar lugar a la carne ni al diablo. Entonces usted téngalo ahí en cuenta, porque si decimos que somos santos pecadores, nos podemos dar canitas al aire. Pero si usted dice, soy santo y tengo que conservar lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, usted va a tener un compromiso mayor con guardarse y morir en la carne. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso, amados hermanos, cada domingo, en cada servicio, como el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, amados hermanos, enseñamos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero además de eso, cada servicio,
le damos la bienvenida al Espíritu Santo. En cada servicio oramos por las personas para que sean llenas del Espíritu Santo. Damos honor al Espíritu Santo dentro de la congregación. Porque entendemos que también en Tito, el capítulo 3, el versículo 5, dice que hay un lavamiento y hay una regeneración por medio del Espíritu Santo. En Tesalonicenses también dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Por eso, amado hermano, ¿cómo, de hecho eso es lo que vamos a predicar en esta mañana, cómo yo puedo vivir una vida plena en Jesucristo o que el carácter de Cristo esté en mí? Por medio del fruto del Espíritu. Es nuestra comunión con el Espíritu Santo y por la palabra que hemos y el depósito que está en nosotros revelado es que nosotros podemos cambiar. Hombres no cambian hombres y como iglesia lo hemos entendido. A veces lo explicamos, yo quisiera coger a uno de ustedes, subirlo al altar, entre todos los líderes, cogerlo a correa, pegarle una lavada, un estropajo, ¿cierto? Con hisopo santo y ¿sabe qué va a pasar? La gente se va a ir herida, la gente se va a ir con raíces de amargura, la gente se va a ir hablando mal de nosotros como congregación. Pero si entendemos, amados hermanos, este punto, que la regeneración primero es un proceso, y los procesos con cada quien son diferentes, conforme a la voluntad de Dios, nosotros nos encargamos de cumplir con lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio de salvación, la sana doctrina, y amado hermano, orar por las personas creyendo en fe que estamos sembrando en esperanza. Pero la obra, ¿quién la hace? Cristo. Nosotros cumplimos con servir a la mesa. Por eso a veces yo digo, la mesa está servida, ¿quién va a comer? Ya le corresponde a la persona que tome la decisión y pues que se sirva a sí misma. Amén. Entonces, número 5, creemos en la segunda venida de Jesucristo. Este es uno de los pilares doctrinales más importantes porque es el fundamento de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiese muerto, resucitado y si no volviese por la iglesia, vana sería nuestra esperanza, amados hermanos, porque en esa segunda venida también está la promesa de la resurrección para nosotros como iglesia. Entonces, Hechos 1:11 relata cuando Jesús subió y se aparecen unos varones y le dicen a los galileos, les dicen: varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Creemos que Él vendrá, amén. Ese es un fundamento. Y adicional a eso, como congregación, como ministerio y desde una postura teológica, nosotros somos tribulacionistas. Gracias. Ay, perdón. Es decir, creemos que este suceso del arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la tribulación. Son posturas, hermano. Hay iglesias que tienen diferentes posturas. Nadie se va a condenar por creer en que son tribulacionistas, post-tribulacionistas. No es un fundamento que digamos que afecte nuestra salvación como tal, ni tampoco una herejía como tal. Son posturas. Pero como iglesia optamos por creer que no vamos a pasar por la tribulación. ¿O usted quiere pasar por la tribulación? Yo le pregunto, si Dios le pusiera a usted a escoger, ¿qué quiere? ¿Que irse conmigo rápido o quedarse aquí a sufrir? ¿Usted qué escoge? Y por eso nosotros pensamos en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:9 que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La voluntad de Dios no es que nosotros pasemos por juicio, ira y demás. Por eso creemos como iglesia que el Señor vendrá por nosotros antes de la tribulación. O sea, lo que quiero enfatizar es que no es que, ay no, yo no quiero pasar por la gran tribulación, entonces soy pretribulacionista. No es tan sencillo como eso, sino que digamos la inclinación bíblica, la mayor inclinación bíblica y la que más peso tiene es esa, ¿sí? Hay otras posturas que, como indicó la pastora, no son herejías ni mucho menos, son otras posturas, pero la mayor, la más amplia y la más sustentada es la postura de pretribulación. Y si usted quiere saber más, vaya a las escuelas bíblicas. Estos fundamentos solo están puestos en la mesa, como les dije. El día que usted quiera tener una charla teológica, con muchísimo gusto explicaremos más. Y tenemos las escuelas bíblicas. Aquí es claro, anoche hablamos con mi esposa haciendo esto, y nosotros como Ministerio de Renovación Palabra y Vida no estamos esperando al anticristo. Amén.
No estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Y como estamos esperando a Cristo, por eso creemos que en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, amado hermano, nadie sabe ni el día ni la hora, seremos arrebatados. Como decía el Paz Harold, la evidencia es del Antiguo Testamento. Antes del juicio del Señor, antes de la ira venidera, siempre el Señor enviaba y arrebataba a su pueblo. Pasó con Lot, bueno, hay mucha evidencia, pasó con Noé, Elías. Podemos ver muchos ejemplos de arrebatamiento en la Biblia que fue antes del juicio, pero para que usted la tenga muy clara y estudie 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde es como el nicho de la información, venga a las escuelas bíblicas. Pero hoy queremos que usted sepa, somos una iglesia que cree en la ¿cómo es que se dice? Pretribulación. O sea, somos arrebatados antes de que el anticristo sea manifestado. Porque hay uno que le resiste, ¿y ese quién es? El Espíritu Santo. Bueno, una pregunta, ¿no? ¿El Espíritu Santo va a ser quitado después de la tribulación y de la gran tribulación? Hermanos, el Espíritu Santo es Dios y Él es omnipresente. Siempre, hasta lo que pasa es que empieza un avivamiento, como dice allá en Joel capítulo 4, y va a ser un tiempo especial para los hebreos. De hecho, va a haber un avivamiento en Jerusalén y bueno, eso lo van a estudiar en las escuelas bíblicas. Pero el Espíritu Santo, amado hermano, es Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. 6. Creemos como iglesia en la institución divina de la iglesia. Amén. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces los católicos, que dijeron, claro, fue sobre Pedro, él es el primer papa, ¿cierto? Sobre Pedro se edificó. La pregunta es, ¿sobre Pedro realmente se edificó la iglesia? Entonces, ¿por qué dijo sobre esta roca? Excelente, no es total sabiduría. Porque resulta y pasa, amado hermano, como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, creemos que Jesús es el Cristo. Y cuando a Pedro se le preguntó quién era el Cristo, Pedro, ¿qué respondió? Eres tú, Jesús. Los hebreos todavía dice en 2 Corintios capítulo 4 que el ministerio está encubierto. ¿Y quién lo está encubrando? El espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, que ¿quién es? Satanás. Está velado. Los hebreos no pueden reconocer que Cristo es el Salvador, el Mesías. Pero usted y yo, la iglesia de Cristo, se fundamentó, amado hermano, a través de esta revelación, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el intermediario entre los hombres y el Padre, que no hay otro nombre en el cual se haya dado, en el cual haya salvación, redención, justificación. Creemos que la iglesia inició ¿desde dónde? Desde la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo empezó a caminar la iglesia entonces ya como institución? En Hechos capítulo 1, lo vieron subir, ¿no? Los discípulos ascender, y se les dio la promesa que volvería de esa misma manera. Pero en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, la inició con el Espíritu Santo. ¿No le parece eso tremendo? La iglesia inició a través del Espíritu Santo en usted y en mí. ¿Y cuándo va a cesar la iglesia? Somos la novia de Cristo, hermano. O sea, las arras del matrimonio, ¿qué es? El Espíritu Santo. Pero un día nos van a desposar, amén. Y vamos a estar en las bodas del Cordero. Y allá, amado hermano, va a cesar la iglesia, porque vamos a ser uno solo, como un esposo y una esposa son una sola carne. El día que en las bodas del Cordero seremos uno solo con el Señor, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En el número 7.
Creemos en la constitución de los 5 ministerios y ojo con esta palabra, operantes. ¿Qué significa eso? Creemos que los ministerios actualmente son vigentes, no se quedaron en la era apostólica, no se quedaron en la iglesia primitiva. Actualmente Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar su cuerpo o su iglesia y desempeñar funciones muy específicas. Actualmente la palabra apostólico y profético entra en reversa por las malas prácticas de muchas personas, pero no podemos negar que esto es una constitución divina, es un mandato de Jesús, es algo que el Señor Jesús nos dejó y el apóstol Pablo nos lo confirmó. Así que cuando hablamos de profeta, y quiero ser muy específica, este ministerio significa, profecía significa mensaje inspirado y entregado en el nombre de Dios. No es ver el futuro, no es leer las manos, no es adivinar el número de cédula, es hablar el mensaje inspirado por Dios. ¿Existen profetas actualmente? Por supuesto, hermano, todo aquel que hable de la palabra de Dios, todo aquel que tenga una revelación por el Espíritu Santo, y no estoy hablando específicamente de solo las experiencias sobrenaturales, porque sí, los profetas pueden tener experiencias sobrenaturales, pero estoy hablando de ese mensaje revelado por Dios. Y encontramos en Hechos que nos habla, Juan el Bautista ciertamente fue el último profeta del antiguo pacto. Pero los profetas actuales son profetas del ministerio de Cristo. Así que el Señor entregó ese ministerio a cada persona conforme a Él le plació. Y encontramos profetas dentro del ministerio de Cristo, por ejemplo a Ágabo, ¿cierto? Se nos habla de Ágabo. De hecho, Ágabo le profetizó a Pablo. Encontramos a Silas, dice que Silas era profeta, ahí decía como un grupo de profetas y de maestros. Encontramos las hijas de Felipe que eran profetisas, habían profetas en Antioquía, y por eso creemos que estos ministerios siguen siendo operantes. Respecto a nosotros como Ministerio de Renovación Palabra y Vida, lo que otros pastores han orado por nosotros y la visión que Dios nos ha dado, creemos que tenemos un ministerio apostólico. Por eso, amados hermanos, hemos visto y hemos sido testigos cómo a la congregación llegan maestros, llegan pastores, llegan profetas, llegan evangelistas, llegan, amados hermanos, apóstoles. ¿Y nosotros cuál es nuestra responsabilidad? Primero, creemos en lo que escrito está. Segundo, tenemos que tener la capacidad para poder formar a los 5 ministerios. Tenemos que tener la capacidad no solo formarlos, sino de enviarlos. Y si usted no se había dado cuenta, nosotros como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, honramos los ministerios visibles. Por eso tenemos pastores. Está el pastor Harold y la pastora Azucena. Está el pastor Edwin y la pastora Mafe. Sé que en otras congregaciones, amado hermano, esto podría crear celo, o podría crear también que el corazón del pueblo se desvíe. Pero por el contrario, nosotros como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, entendiendo los ministerios, ¿qué queremos hacer con ellos? Primero, honrarlos, bendecirles, acompañarles y que dentro de la congregación desarrollen sus ministerios. No queremos cortarle las alas. Un ejemplo a los pastores, ¿no? Pero también, amado hermano, hemos visto cómo llegan profetas, cómo llegan personas que tienen ese llamado al ministerio profético, porque una cosa es el ministerio profético y otra cosa son los dones proféticos. Y hemos estado orándole al Señor, Señor, ¿cómo los vamos a formar? Porque el último profeta de la Biblia, ¿cuál fue? El apóstol Juan, ¿verdad? No, Juan, en el Nuevo Testamento, en Palmos, ¿no? Una revelación tremenda. Pero ¿cuál es la profecía más segura, hermanos? Cristo viene pronto. La palabra de Dios, amado hermano. Por eso, tomar a cada ministerio y formarlos, equiparlos. Oramos para que, o ya sean mis pastores Harold, Azucena o Edwin y Mafe, de hoy a mañana abran la primera sede de Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, amado hermano, para que los evangelistas que están aquí sean formados, capacitados, empoderados y corran para las naciones.
como ministerio creemos en los 5 ministerios. Vemos cómo vienen pastores. Hemos visto cómo el Señor nos envía a otras naciones, nos contaba mi mamá el miércoles. ¿Sabe por qué? Porque honramos, amado hermano, y creemos en el ministerio apostólico. De ir, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Van y mandan un mensaje al cuerpo de Cristo, fortalecen al cuerpo de Cristo. Y yo lo veo, estamos yendo a una reunión en los jueves de profetas. Y sabe, el Señor nos llevó por cabeza. Y allá todos los jueves ministrando pastores, orando por profetas, siendo parte, amado hermano, no solo nosotros como un miembro aparte, somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo está en todo el mundo, hermanos, en la iglesia de Cristo. Por eso, amado hermano, queremos que usted sepa cuál es su llamado, primeramente, y segundo, formarlo en ese llamado. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Entonces vamos con el número 8, que este es muy similar al tema de los ministerios, porque es cómo se desarrollan los ministerios, y es creemos en la manifestación del Espíritu Santo de los dones para la edificación de la iglesia. Creemos que Dios da conforme a su Espíritu a cada uno para provecho de la iglesia. Entonces, amados hermanos, creemos en esas manifestaciones. 2 aclaraciones importantes. 1, no somos sensacionalistas. No nos guiamos de sensaciones, hermanos. No somos, creemos que todo tiene un orden dentro del culto como tal, y esas manifestaciones tienen un momento para darse. También creemos que el Espíritu Santo actúa también en orden. Y segundo, no somos cesacionalistas, de cesar. Es decir, creemos que sí existen las manifestaciones del Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para decir si una es del Espíritu o de la carne? Bueno, pues el Espíritu lo revelará. Pero entonces no juzgamos, sino que por el contrario, orientamos con respecto a estas manifestaciones. Si usted ve de pronto una persona gritando y demás, eso se va a presentar en esta iglesia y nosotros estamos de acuerdo con que se presente. Ahora, que grita en medio del culto, para todo hay un tiempo. Por eso los diáconos tienen que estar acordes con esta visión y ser entendidos en el Espíritu cuándo es el momento para estas manifestaciones y cuándo no. Porque si es en medio de la palabra, y nos pasó en un culto, si es en medio de la palabra o en medio de la oración, cuando estamos adorando al Dios, pues los demonios no tienen que manifestarse en ese momento, y uno no tiene que cancelar el mensaje de la predicación de la palabra por irse a echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque es más importante la salvación de otros, la edificación de la iglesia, que ese único demonio. ¿Qué se hace entonces? Los diáconos van a tener sus protocolos para esos eventos o esos casos, ¿verdad? Todo hágase en orden, como dijo el apóstol Pablo. Lo mismo en la adoración. Sí. Creemos Marcos 16:16, ¿cierto? En el que en él creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y dice, versículo 17, y estas señales nos seguirán. Las señales son ¿para quiénes? Para el que cree. Para el pastor. Teníamos una escuela de lo sobrenatural el año pasado, y esa escuela todavía está, queremos retomarla, porque creemos que es para todo creyente, amén, para usted y para mí. ¿Y cuáles son las señales? Pondremos nuestras manos, en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Eso lo hacemos en la congregación? Sí, hermanos. De hecho, el domingo pasado, si se dieron cuenta, hubieron 2 liberaciones. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Por cuanto el Espíritu de Dios nos ha ungido, ¿para qué? Para libertar a los oprimidos. Anhelamos como iglesia que las personas oprimidas que vengan sean libres. Sigue diciendo, pondremos las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Por eso, amados hermanos, no podemos dejar de orar por los enfermos. Como congregación tenemos la responsabilidad de hacer servicios de sanidad y milagros. Por eso el último domingo de este mes vamos a matar ese gigante, vencer ese gigante de la enfermedad. Creemos que en el nombre de Jesús podemos ser sanos. Amén. Seguimos creyendo que aunque comiésemos cosa mortífera, no nos hará daño. Y hoy sí que consumimos cosas mortíferas allá afuera, ¿no? Con nuestros ojos, con nuestros oídos, pero si en nosotros está Cristo no nos hará. Si nos picara una serpiente, tomaremos, dice ahí, las serpientes y no nos picarán con las manos. Y amado hermano, en estos tiempos que vivimos necesitamos las señales. ¿Para qué? Las señales finalmente llevan a las personas a Cristo. El fin es Cristo.
pero no nos avergonzamos del poder del Evangelio porque es poder de Dios y necesitamos ese poder como iglesia, amén. Este es el 9, es que se ha repetido el número. Bueno, entonces creemos en el bautismo en agua. Como iglesia creemos que es un mandato divino. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como congregación creemos en el bautismo del agua como una ordenanza. ¿Qué significa ordenanza? Una ordenanza es un mandato de Jesucristo en una acción ritual, simboliza el evangelio, es una tipología del evangelio, y fuera eso es solamente para la iglesia, se instituyó para la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas que hay? La ordenanza número 1 es el bautismo, la ordenanza número 2 es la Santa Cena. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres y bebieres esta copa. La muerte del Señor Jesús anunciáis, eso lo dijo Pablo, ¿cierto? Entonces el bautismo tipifica la muerte y la resurrección en Cristo, ¿cierto? La nueva vida, el nacimiento de la nueva vida en Jesucristo. Y la Santa Cena, que tipifica la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Claros ahí? Respecto a la cena del Señor como iglesia, hay otras iglesias, me estaban contando, que dan la cena para todo el mundo, bautizados o no bautizados. Fuimos a una iglesia donde la cena del Señor se la dan a los niños. Entonces, ¿por qué nosotros como Ministerio de Renovación, Palabra de Vida, la damos cuando las personas son bautizadas? Porque en 1 Corintios 11 dice que la iglesia de los Corintios no sabían discernir el cuerpo de Cristo y por ende abundaban las enfermedades y había como un juicio ahí en la iglesia de Corintios. Entonces nosotros como iglesia tomamos la decisión que cuando las personas realmente, públicamente reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y se sumergen, porque bautismo es sumergirse totalmente, pues amado hermano, realmente están discerniendo el cuerpo de Cristo. Están discerniendo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones, pero no se quedó en una cruz, sino que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y de la misma manera dice Romanos capítulo 6, nosotros somos que el cuerpo de pecado es destruido cuando entramos a las aguas y ahora podemos vivir una vida plena en Jesucristo. Hay posturas de posturas, pero esa es nuestra postura como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Por eso hasta que las personas son bautizadas, después de eso les damos la cena del Señor. Y concluimos con el número 10, que sería el 9 ahí, pero es el 10, y es las instituciones divinas. Hay iglesias que consideran el matrimonio como una ordenanza, pero es que las ordenanzas son para todos los creyentes. Todos los creyentes deberían estar bautizados y todos los creyentes deberían participar de la cena del Señor. Eso es una ordenanza universal para toda la iglesia. En cambio, en el matrimonio no los vamos a obligar a todos a casarse. Hay personas que deben tener su don de abstinencia como el apóstol Pablo y me dicen, no pastora, yo no quiero casarme, quiero quedarme soltero toda mi vida para Cristo. Entonces, amén por esas personas. Así que creemos en el matrimonio, es como una institución divina. ¿Qué instituyó Dios desde el inicio de la creación? A la familia. Amén. Cuando creó varón y hembra y les dijo fructificad, instituyó la familia. Y en ese orden de ideas, la familia comprende el matrimonio, que es la base fundamental para iniciar un hogar. Sin matrimonio, hermano, déjeme decirle que usted está en pecado. Por eso, para iniciar un hogar, para tener una familia, debe estar casado. Es el orden del Señor. Y el matrimonio es para toda la vida, innegociable. Cuando usted hace un voto, encontramos nuestros votos, ¿no?, matrimoniales esta semana que estuvimos buscando un documento. Y fue por la notaría en primer lugar. Y en la notaría a uno lo hacen hacer votos. Y en la notaría eso, yo te prometo que te cuidaré en la salud, en la enfermedad. Esos votos también son válidos ante Dios. Así que el matrimonio es una institución de Dios. Hablamos del divorcio. Eso lo vamos a ver en clases prematrimoniales o clases matrimoniales para cada caso respectivo. Nosotros sí pensamos que el divorcio puede darse, pero siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Esos criterios vayan a las escuelas bíblicas. Amén. ¿Es nuestra primera opción? No. Como iglesia abogamos siempre por el matrimonio. Si usted llega y dice, pastora, ¿nos queremos divorciar?, nuestra respuesta va a ser no, porque ¿para qué se casó? Sabiendo cómo era.
¿cierto? Pero sí en casos dados y muy excepcionales, el divorcio puede darse. Y hablamos del segundo matrimonio. No encontramos una evidencia bíblica contundente, fundamental, que apruebe los segundos matrimonios. Por eso esto es muy importante para nosotros como congregación. Nosotros no vamos a casar personas en segundos matrimonios por un tema de conciencia y segundo, por un tema de convicción. No encontramos algo que fundamente los segundos matrimonios. Si hay personas de pronto que tienen una aspiración a segundos matrimonios, esto es muy clave que lo tengan, para que no se vayan a frustrar más adelante con los procesos de la iglesia. Nuestra intención es que usted crezca, sea formado, busque de Cristo, pero no vamos a casar segundos matrimonios. Amén. Lo que se llama recasar. Amén. Y tenemos la presentación de infantes, porque para nosotros los niños son parte fundamental de la familia y de la iglesia. Sin niños, la iglesia se acabó. Por eso trabajamos tanto desde el ministerio infantil y usted va a ver que visibilizamos el ministerio infantil aquí en la iglesia. Ellos tienen sus espacios para poder mostrar lo que han aprendido. Amén. ¿Algo que quieras decir sobre eso? Sí, yo creo que este es muy importante porque como iglesia nos ha pasado que hay personas que se han ido de la congregación, primero porque son novios que se fueron a vivir juntos. ¿Y eso cómo se llama? Fornicación. Y como iglesia no podemos aprobar eso, porque es pecado. Amén. Segundo, como iglesia también hay personas que se han ido porque el pastor no recasa. Y tengo que ser muy enfático en eso, por tema de conciencia y de convicción, como decía mi esposa. Es muy difícil ser juez y a veces vienen las personas porque uno entiende, pastores que fue así, pastores que, pero es que yo no soy juez y no estuve ahí. Prefiero decir, no lo hacemos. Por eso, para el matrimonio pedimos un certificado, judicial, se le pregunta a las personas y demás. Hemos visto ya con el tiempo que las personas que nos han engañado, aún respecto a eso, están viviendo tremendas consecuencias, pues porque se están engañando a sí mismos. Entonces tengamos claro, no se recasa dentro de la congregación. Si usted considera que es como un proceso muy puntual, acérquese y lo hablamos, lo estudiamos, leemos Mateo 19, Marcos 10, Malaquías capítulo 2, desde el Génesis, hablamos de lo que Moisés aprobó y demás, pero esa es nuestra visión. La Ministerio y Renovación Palabra de Vida no recasa. Amén. ¿Listo? Oremos, eso fue todo por hoy. Póngase de pie.